jóvenes. Vamos a empezar ya la segunda parte del curso, que yo le he llamado capítulo 4. ¿Ah? Ahí le he mandado un Word, que es parte de un trabajo que yo he hecho para la segunda parte. Falta corregir algunas cosas, pero como ustedes ya tienen base, pueden darse cuenta de algunos errores. Básicamente son literales, ¿no? No son de conceptos, no son de soluciones. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya. Entonces ahí dice capítulo 4, ecuaciones diferenciales, ¿no? De orden superior. Lineales de orden superior. Hasta ahora hemos visto solamente ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Entonces hemos visto diferentes métodos, y esos distintos métodos, como son las de variables separables, homogéneas, reducidas homogéneas, exactas, reducidas exactas, lineales, reducidas lineales y factores integrantes, todas ellas casi terminan en una integral, y algunas veces quizás a ustedes le haya causado cierta dificultad. En esta segunda parte, las integraciones son en menor frecuencia, y los grados de dificultad también en menor frecuencia. Pero sí hay que usar un poquito, digamos, de determinantes, pero no determinantes de orden superior, sino solamente de orden 2, de orden 3. También encontrar raíces de polinomios, ¿no? Ustedes han visto una gama tremenda de aplicaciones para ecuaciones de primer orden, ¿no? A circuitos eléctricos, a salmueras, reacciones químicas, geométricos, trayectorias ortogonales, problemas de caimiento, poblaciones. Ahora también vamos a ver otras aplicaciones, ¿no? Entonces ahí que esta constituye una clase de ecuaciones de más importancia práctica en muchas aplicaciones de ingeniería. Ya el estudiante o lector se familiarizó ya en el capítulo 2 con las ecuaciones lineales de primer orden, ¿no? Esta es una ecuación lineal de primer orden y ya sabemos cuál es su fórmula de solución, o cuál viene a ser, digamos, la solución por método de factor integrantes. Tenemos I' más Px por I igual Q de X. Entonces, Spx y Q de X son funciones exclusivamente de X o pueden ser constantes, ¿no? Y ahí dice que se puede resolver con un factor integrante. Ahora pasamos a definir la ecuación de ecuación lineal de orden n, ¿no? Una ecuación de ese tipo, habíamos visto ya que se representa de esta forma. A sub 0 de x por la derivada enésima, a sub 1 de x por la derivada de orden n menos 1, más a sub n menos 1 de x por i'. Acá no hay puntos suspensivos, sino solamente a sub n de x por i, ¿no? Esos puntos suspensivos están por gusto. Ahí debe quedar, ¿no? Donde a sub 0 de x, a sub 1 de x, a sub n de x, que se abrevian con frecuencia, solamente así, a sub 0, a sub 1, a sub n, y q son funciones exclusivamente de x o constantes, ¿no? Esto tiene que ver con el álgebra. Alguien comenzó a trabajar con esto y trabajó con una ecuación lineal de primer orden, que digamos, en esta forma quedaría solamente estos dos términos, y sería, digamos, a sub 0 por i' más a sub 1 por i igual q de x, con coeficientes constantes, y obtuvo una solución tipo exponencial, ¿no? I igual una constante, e a la menos una integral, ¿no? De esa manera fue abordado este tema. Para que sea de orden n, su coeficiente de la derivada enésima debe ser distinto de 0, ¿no? Esta expresión a sub 0 x es distinto de 0 para que sea de orden n. Si fuese 0, ese término no aparece, y aparece
la derivada de orden n-1. No se olviden que la notación por las derivadas es exponentes arábigos entre paréntesis, ¿no? O también puede usar números romanos cuando son de tercero, cuarto, quinto orden. Dice una ecuación diferencial de orden n que no puede escribirse de esta forma, se llama no lineal. Al comienzo de la primera semana definimos ecuaciones lineales y ecuaciones no lineales. Acá tenemos algunas ecuaciones, digamos, de segundo orden, y segunda más f de x por y' más g de x por y igual a r de x, ¿no? Será una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Acá los libros usan el término de homogénea y no homogénea, pero no tiene que ver nada con la primera parte, que hemos visto ecuaciones homogéneas que se resolvían haciendo el cambio y igual bx, ¿no? Esta nomenclatura de ecuaciones homogéneas o no homogéneas tiene otro significado. Se llaman homogéneas cuando el segundo miembro, r de x, vale 0. Entonces, en la ecuación de orden n que hemos visto, al lado derecho hay un q de x, si eso es 0, se llama ecuación diferencial lineal de orden n homogénea, ¿no? Si los coeficientes son constantes, de coeficientes constantes, y se vuelve un problema algebraico. Luego, si los coeficientes de las distintas derivadas son funciones de x, ya tiene otra forma de resolver, un poquito de mayor complejidad, ¿no? Entonces, gradualmente vamos a ir resolviendo esos ejercicios. Y acá tenemos, ¿no? Acá un poquito que no está bien, como decía, por ejemplo, este I mayúscula y acá hay I minúscula. Debe ser la segunda derivada, ¿no? Que normalmente se hace I', ahí está, I segunda, más 6i' más 9i. Entonces, esta es una ecuación homogénea, porque el segundo miembro vale 0 de coeficientes constantes. Entonces, este tipo de problema se va a reducir a que usted resuelva una ecuación algebraica r cuadrado más 6r más 9 igual a 0. Entonces, va a ser un cuadrado perfecto, r más 3 al cuadrado igual a 0. Entonces, la raíz me sale menos 3, una raíz de multiplicidad doble. Entonces, la solución va a ser e a la menos 3x. Pero como hay una multiplicidad a esa función, ya no se le multiplica por una constante, sino por una función lineal. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Este ejemplo, la cuarta derivada, cuando es así ya no se pone 4 comillas, ¿no? Sino se pone en romano. Y en romano 4, menos 2 y tercero en romano, menos i, 2 romano y 2 i' igual a 0, ¿no? O si no en arábigos, i entre paréntesis el numerito 4, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos son ecuaciones diferenciales de orden 2 y 4 respectivamente, homogéneas, de coeficientes constantes. El último ejemplo que está acá es una ecuación de tercer orden, de coeficiente constante, y segundo miembro, como es distinto de cero, se llama no homogénea. Las otras también son, esta sería una ecuación homogénea de orden 2, homogénea porque es 0, de coeficientes variados, ¿no? Es x cuadrado por y segunda, más 2x por y' más 2y igual a 0. Esta será x por la quinta derivada menos la cuarta derivada igual a 0. Y así tenemos estos ejemplos, ¿no? Las no lineales, las que no obedecen a la forma estándar. Entonces acá está la multiplicación, la variable dependiente por la segunda derivada. Entonces ese es no lineal. Acá tengo una variable dependiente, le va a una raíz no lineal. Acá el producto, ¿no? Acá está el cuadrado, no lineal. Todas estas son no lineales, ¿no? Por esta parte vamos a abordar solamente ecuaciones lineales, que es la que más se presenta. Esas ecuaciones, normalmente en los libros, los representan de esta forma.
una función f, entre paréntesis, x, y prima y segunda, coma, sucesivamente, hasta la derivada enésima igual a 0. Otros libros acostumbran a poner y la derivada enésima, este término, y a la n igual a una función, y ponen x, y prima y segunda hasta la derivada de orden n-1. De esta forma también lo escriben, ¿no? Estas son las dos formas de escribir esas ecuaciones de orden n. Dice, veremos enseguida la ecuación 1, la estándar, que tiene propiedades bastante más sencillas en el caso que q de x del segundo miembro sea idénticamente nulo, el cual se llama ecuación homogénea. Cuando ya el q de x sea distinto de 0, resulta previamente estudiar esta ecuación, que le vamos a llamar la ecuación diferencial lineal de orden n, homogénea, porque el segundo miembro vale 0, ¿no? Entonces vamos a hacer un estudio gradual acá. Primero resolvemos cualquier ecuación de orden n con coeficientes constantes y segundo miembro igual a 0. Después resolvemos ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, pero al lado derecho una función de x, pero no cualquier función de x, algunas especiales, como una polinomial, puede ser como una exponencial e a la x, puede aparecer senos y cosenos, o la suma, la diferencia, o el producto de ellas, ¿ya? No hablamos de cociente porque en ese caso tenemos que excluir varios casos, ¿ya? Por eso hablamos solamente de suma, resta de funciones al lado derecho, o productos. Puede ser, por ejemplo, e a la 2x por seno de 3x. Puede ser x cuadrado por e a la 5x. ¿Ya? Entonces, más un polinomio más una constante. Entonces, aprendemos esta ecuación a resolverla gradualmente. Una vez que sabemos resolver eso ya con coeficientes variados y segundo miembro igual a 0, ya vemos que el segundo miembro podemos ciertas funciones. Una vez que ya aprendemos eso, ya podemos, como tercer paso, dar otro tipo de q de x al segundo miembro. Ya podría ser logaritmo de x, secante de x, tangente de x, ¿no? Y cualquier otra función de x. Y finalmente, ya el cuarto caso sería coeficientes variados y al lado derecho cualquier función. Para cada tipo de esos problemas que he planteado, vamos a tener un método de solución. Cualquier libro de ecuaciones va a tener problemas de estos interesantes, de autores nacionales. Hay un profesor que ya cesó, ya no trabaja en la UNI, pero tienes el profesor Carrillo Carrascal y César Sal, que todavía está trabajando en electrónica. Ellos sacaron, creo que 3 folletos de curso de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Uno de la primera parte, esta es la segunda parte, y la parte de transformar en Laplace y serie de potencias como tercer volumen. Entonces pueden encontrar ustedes los dos últimos volúmenes que vamos a utilizar para esta segunda parte. Y esta parte del material, ¿no? Un libro que puede abordarse esto, puede ser el libro de Spiegel, en una parte, pero para los dos últimos capítulos, transformar en Laplace y series de potencia, yo voy a usar el libro de Crazy. Es muy bueno ese libro. Entonces ahí vamos a ver un operador D, ¿ya? Un operador D que es un operador de derivadas. Entonces, cuando nosotros tenemos I', es la derivada de I respecto a X. También esta es la nomenclatura que ustedes saben, una D mayúscula, subíndice X, y después sigue I. Quiere decir que acá estoy derivando I respecto a X una vez, ¿no? Como estas ecuaciones normalmente van a ser de variable independiente X y variable dependiente Y, entonces simplemente ese I', que es la derivada con D mayúscula, su índice X, después Y, simplemente vas a poner D de I, ¿ya? D de I. Y vamos a ver que eso va a ser como un producto después. ¿Ok?
pero no se puede conmutar. Yo no puedo poner el I adelante y D después, ¿ya? O sea, el I va al final de la operación de derivación. El I segunda, que es la derivada segunda de I respecto a X cuadrado, que se pone D cuadrado su X de I, simplemente ponemos D cuadrado de I, y así sucesivamente, ¿no? El I tercera, D cubo de I. El I cuarta, D cuarta de I. Entonces eso va a ser entonces nuestro operador D que vamos a manejar. Entonces la derivada enésima va a ser la derivada, acá le falta un igual, ¿no? Acá le falta un igual. Eso decía este folletito, todavía falta pulir, falta pulir un poquito. Acá le falta entonces igual, ¿no? Igual. Acá está la derivada enésima, ¿no? Entre paréntesis el n, que es un número arábigo, es la diferencial enésima de i sobre diferencial x a la n. O también d a la n sub x de i, o simplemente d a la n de i, ¿no? Eso va a ser, entonces, esa derivada enésima. Y el operador d lo definimos como d a la n, como el diferencial enésimo respecto a x a la n, ¿no? Y entonces cuando a la función i que vamos a tener le aplicamos este operador enésimo, entonces a la función i que vamos a tener le vamos a aplicar este operador enésimo y va a resultar esta operación. Ahí está. Entonces a este operador, ¿ya? Es el diferencial de la derivada enésima, le vamos a aplicar una función, en este caso la función i. Entonces le aplico la función i, a la izquierda la derivada enésima, y a la derecha también, ¿no? A la derecha también. Y aparentemente parece que estuviese multiplicando. Si yo tengo i y lo multiplico por d a la n, será d a la n de i. Si yo tengo esta fracción algebraica y le aplico i, entonces como esto fuese un quebrado y una fracción que multiplica un entero, el numerador multiplica a ese término, entonces dn, ¿no? O sea, tiene más o menos un comportamiento común con el álgebra. Y así va a suceder. Entonces ya, por costumbre, esa ecuación 1, ya no ponemos a sub 0 de la enésima derivada de i, simplemente usamos ese operador de a sub 0 de a la n de i, más a sub 1 de a la n menos 1 de i, más sucesivamente a sub n menos 1 de i, más a sub n de i igual a 0. Entonces, esta es otra forma de representar una ecuación diferencial de coeficientes constantes, ojo, de coeficientes constantes homogéneos, ¿no? Porque el segundo miembro es 0. Y ahí podemos factorizar, ¿no? Podemos factorizar el i, pero ojo, el i a la derecha y que multiplica a ese operador que está ahí. Todo esto, ¿no? Entonces, no es delante i y después el polinomio, no tiene significado matemático. Esa es la función i, se le aplica a este operador que está acá, de derivadas, ¿no? A pesar que se indique eso, van a haber alumnos que no hacen caso y el i lo van a poner a la izquierda y el operador a la derecha, ¿no? Eso no tiene significado matemático. Entonces, a esto que está entre paréntesis, recibe un nombre especial. Se le llama polinomio característico, ¿no? Ojo, ese paréntesis que está ahí, de operaciones de derivadas, con coeficientes constantes, se le llama polinomio característico. Entonces voy a poner P mayúscula en D, va a ser todo ese paréntesis que está ahí. Entonces la expresión que está ahí indico, se le conoce como polinomio característico y se le representa por lo general como esta expresión, ¿ya? El polinomio P en D, todo esto de acá, no se van a olvidar. Y esa es la clave para resolver estos problemas. Entonces, después cambiamos ese D por un parámetro R. Y vamos a tener P de R, A sub 0, R a la N, más A sub 1, R a la N menos 1, más A sub 2, R a la N menos 2, sucesivamente A sub N menos 2, R cuadrado, más A sub N menos 1, R, más A sub N. Eso sería. Y eso se iguala a 0. Y eso igualado a 0 se llama la ecuación característica.
antes de pasar a la ecuación característica, entonces toda esta operación que está acá, como expresión sexta, la simplificamos y ese paréntesis es P en D. Y decimos a la función I desconocida, le aplicamos ese polinomio característico y es igual a 0. Esta es otra forma de simplificar toda esa expresión de la ecuación 1, ¿no? La ecuación 1 que inicialmente vimos al comienzo, esta ecuación 1 en romano, esta de acá, ¿no? Esta ecuación es la ecuación diferencial general. En todo esto, para no estar escribiendo todo esto, simplemente ponemos P en D por I. Recordando qué cosa es ese operador D. Las propiedades que satisface el operador D las estudiaremos en la sección 4.2 al estudiar las soluciones de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes de orden n, o el método operadores, ¿no? Acá hay dos teoremas importantes, por decir, si ustedes tienen una ecuación de primer orden homogéneo, digamos que tengamos I' igual a I, o lo que es lo mismo, I' menos I igual a 0. ¿Ya? Tengo una ecuación de primer orden, I' menos I igual a 0. Cuando ustedes resuelvan por variables separables, eso va a quedar entonces, si tengo I', que es la derivada de I respecto a X, igual a I, yo saco diferencial de I sobre I igual a diferencial de X. Integro, al lado izquierdo tengo logaritmo de I y al lado derecho tengo X más C, su 1, por ejemplo. Por lo tanto, I va a ser exponencial elevado a la X más C su 1. Y eso lo expreso como E a la C su 1, que va a ser una constante por E a la X. ¿Ya? Ojo, estoy planteando una ecuación de primer orden, I' igual a I, o I' menos 1 igual a 0. Entonces ya encontré mi solución, que va a ser I igual una constante C por E a la X. Eso fue más o menos el avance como estudiaron los matemáticos para la solución de cualquier orden. Esa misma ecuación, puesto llevando la variable dependiente I al lado izquierdo, tengo I' menos I igual a 0. Como el operador D sería D de I menos I igual a 0. Factorizado sería D menos 1, todo eso multiplicado por I igual a 0. Entonces el polinomio característico para esa ecuación diferencial de primer orden, I' menos I igual a 0, se está convirtiendo en un factor D menos 1 multiplicado por I igual a 0. Entonces el polinomio característico es P en D menos 1. Ahora cuando yo quiero la ecuación característica, cambio D por R, y el polinomio P en R va a ser R menos 1 igual a 0, y sale una raíz R igual a 1. Por esa raíz, entonces se pone una solución exponencial a la raíz hallada multiplicado por X. Es decir, tendré E a la X y multiplico por una constante. Entonces, con ese operador tenemos ya más facilidad de resolver ciertos problemas. A eso sería la característica. Entonces, acá dice, si la función f, tal que y es igual a f de x, satisface una ecuación lineal homogénea, entonces también será solución esa función o cualquier constante. ¿Ya? Ojo, si ustedes encuentran una solución de un problema de ecuaciones de orden n, esa función o cualquier constante también será solución. La demostración es bastante sencilla. Estamos hablando de esta ecuación diferencial escrita en 1, que es homogénea. Estamos suponiendo que esta función y igual a f de x es solución. Entonces, cuando yo reemplace acá, en vez de y pongo f de x, tengo p en d de f de x, acá ese polinomio característico por f de x va a ser igual a 0. Eso es por hipótesis, porque me dice que esa función es solución. Entonces, ya tenemos ahí lo que estoy afirmando, esto vale 0 por hipótesis, ¿no? Ahora quiero demostrar que esa función o la constante también debe ser solución. Por lo tanto, en la ecuación 1, este y tengo que cambiarle por la constante c por f de x. Acá estoy escribiendo de otra forma que f de x es la solución. Entonces, si una función es solución, al reemplazarla en la ecuación la convierte en una identidad.
¿no? Entonces ya tenemos acá, esto acá sub 0 por la función a la n, a sub 1 por la derivada de orden n menos 1, a sub n menos 1 por f de x. Este más que está arribita debe ser solamente, digamos, acá con más, ¿no? Ahí vas a la misma línea de esto. No sabe. Acá es un más, ¿no? Ahora queremos demostrar que una nueva función, la función original por una constante c, también será solución. Entonces, cuando reemplacemos acá en la ecuación 1 c por f de x, eso también debe ser 0, ¿no? Esto debe ser 0. Si es así, será solución. Entonces, listo ahí. Estamos viendo al polinomio característico, es aplicado a la función c por f de x, ¿no? Entonces este c por f de x va a ser aplicado distintas derivadas, ¿no? Multiplicado por esta constante, a sub 0 por la derivada enésima de c por f de x, y así sucesivamente. Y la derivada de una constante por una función variable, la constante sale fuera. Entonces acá tengo a sub 0 por c por la derivada enésima de f de x. Acá es 1 por c por la derivada de orden n menos 1. Y sucesivamente, acá a sub n menos 1 por c por la derivada de f más a sub n c por f de x. Factorizo la constante c en todas ellas y me queda todo esto, c por el polinomio característico aplicado a la función f de x, pero todo eso vale 0, ¿no? Es el polinomio característico por f, y por dato f de x es solución. Por lo tanto, p en d de f va a ser 0, y c por 0 va a ser 0. Ya está la demostración bastante sencilla, ¿no? Pero no se olviden, si una función es solución de una ecuación diferencial de orden n, esa función, por cualquier constante, también va a ser solución del problema. Acá hay un segundo teorema. Si yo conozco dos funciones que satisfacen a una misma ecuación diferencial, entonces la combinación lineal de ellas también va a ser solución, es decir, una nueva función y, donde tengo a f lo multiplico por una constante c sub 1 y a g por una constante c sub 2 y sumo eso, esa nueva función también será solución, ¿no? Ya sabemos que si f de x es solución de una ecuación homogénea, entonces tenemos ese polinomio aplicado a f de x va a ser 0. Y si g es solución, ese polinomio p en d aplicado a g de x también va a ser 0, ¿no? Y acá viene el teorema 2. Entonces, si esas dos funciones f y g son soluciones de una misma ecuación, la combinación lineal de ellas, c sub 1 por f de x más c sub 2 por g de x, siendo C1, C sub 2, también va a ser solución, ¿no? Entonces acá tenemos, acá está la hipótesis, a la función f le aplico el polinomio p en d, y eso vale 0 porque f de x es solución de esa ecuación diferencial. Si g también es solución de la misma ecuación, al aplicar la función g ese polinomio, también será 0. Ahora tenemos que demostrar que esta combinación, al aplicar el polinomio característico, también va a resultar 0, ¿no? Entonces ahí está. Ahí está en la expresión beta, el polinomio característico aplicado a esa combinación lineal. Si demostramos que es 0,
entonces esa combinación lineal de esas dos funciones también será solución. Entonces ahí aplicamos en D de esta suma. Entonces esto, como este es un polinomio de derivadas, recuerden ustedes que la derivada aplicada a una suma de funciones es la suma de las derivadas. Entonces el polinomio característico se aplica a la primera función. El polinomio característico pende a la segunda función. Y acá tenemos una constante por una función, sale cada constante fuera, sale cada constante, y se aplica solamente el polinomio respectivamente a f y a g. Entonces, pero ya sabemos que esto es cero, porque f es solución de esa ecuación característica. También pende aplicado a g también da cero, porque g de x es solución. Por lo tanto, ese polinomio pende aplicado a esa combinación lineal va a ser cero y será solución del problema, ¿no? Lo que vamos a buscar acá va a ser soluciones linealmente independientes. Hablaba yo algún momento en la parte 1 de ecuaciones linealmente independientes, pero decía que eso todavía no se usaba porque era una ecuación de primer orden y solamente va a aparecer una sola solución si es que es lineal, ¿no? Si es no lineal, podría tener solución singular. Antes de avanzar, ahí tenemos dependencia e independencia lineal de las funciones, ¿no? Ahí le envié un PPT que preparó un alumno el ciclo pasado para esta partecita, ¿no? Browniano y todo esto. Esto lo va a encontrar en cualquier libro de ecuaciones de orden superior y en el Macalenco está bien detalladito, más o menos en 4 páginas aproximadamente, ¿no? Tiene 4 ejercicios resueltos. Un ratito, dependencia, independencia lineal. Está en la página 97, ¿no? En la parte inferior dice ecuaciones diferenciales lineales de orden n y empieza como punto 1, independencia lineal de las funciones y determinante Brodsky o browskiano. Entonces está en la página 97 hasta la página 100, bueno, ahí con todo browskiano, todo y ejercicios, está hasta la página 109, ¿eh? Desde la 97 a la página 109. Hay 3 ejercicios resueltos en la primera parte y lo hace con valor numérico, ¿no? Con valor numérico. Entonces vamos a ver la definición. Dado un sistema finito de n funciones, f1 de x, f2 de x, f3 de x, sucesivamente, f sub n de x, que están definidos en un intervalo AB, que puede ser abierto, cerrado, semiabierto, cualquier intervalo B, se dice que estas son linealmente dependientes en dicho intervalo si se cumple esta identidad. Es idéntica a la que ustedes vieron en álgebra lineal, vectores linealmente independientes, o, perdón, en geometría analítica, ¿no? O también en álgebra lineal también, dependencia, independencia. Acá estamos hablando de funciones, ¿no? Entonces, si a esas n funciones las multiplicamos por distintas constantes y eso es equivalente a 0, entonces se define como linealmente dependientes si eso se cumple cuando no todas las constantes son nulas, ¿ya? Ojo, si esa identidad se cumple cuando no todas las constantes son nulas,
se llaman linealmente dependientes. También ustedes escuchan para tres vectores, digamos, si una de ellas se puede expresar como una combinación de las otras, ¿no? Entonces ya sabían que era dependiente. Ahora, si esa identidad 1 se cumple solamente cuando todas las constantes, C sub 1, C sub 2, C sub 3, sucesivamente C sub n, son 0, se llama linealmente independiente, ¿ya? Independiente. Nosotros vamos a estar interesados en buscar funciones linealmente independientes, que va a ser la base de la solución de las ecuaciones que vamos a trabajar. Si es de segundo orden, tenemos que encontrar dos soluciones que sean linealmente independientes. Y ya sabemos que si a cada una de ellas la multiplicamos por una constante, esas también van a ser soluciones. Y si sumamos esas algebraicamente, también van a ser soluciones, ¿no? Entonces buscamos siempre la base de funciones linealmente independientes. Si es una ecuación de tercer orden, tenemos que encontrar tres funciones que sean linealmente independientes. Que a cada una de ellas la multiplicamos por una constante y la sumamos, y esa es la solución general del problema. Profesor, Entonces dice ahí, si esta identidad I solo se verifica para esas constantes C1 no simultáneamente iguales a 0, para todos los valores de X en el intervalo, se llaman linealmente dependientes, ¿ya? No se olviden. Linealmente dependientes. El punto D minúscula o también L mayúscula, D mayúscula, ¿no? Linealmente dependientes. Dice, si por el contrario la identidad A en la expresión 1 se verifica solamente cuando todas las constantes son nulas, es que las funciones son linealmente independientes. Acá esa definición no les dice cómo encontrar esas constantes. Simplemente le dice, si por lo menos una de ellas no es 0, pero se cumple que esa combinación da 0, son linealmente dependientes. Pero si esa expresión 1 en romano, que está acá en la parte superior, se cumple cuando todas las constantes son 0, se llama linealmente independiente. Entonces ahí dice, determine si las funciones dadas son linealmente dependientes o independientes en su campo de definición. Tenemos una función I1, que sea la X, la exponencial de la X, e I2, que es la menos X. Me dicen si estas dos funciones son linealmente independientes o dependientes. Entonces multiplico cada una de ellas por una constante y es igual a 0. Acá no indica la manera como resuelve el problema, pero el Makarenko, ¿qué es lo que hace? Teniendo esta igualdad 1, escoge, como el dominio de estas dos funciones son todos los reales, escoge dos valores. Puede ser 0 y puede ser 1. Si es 0, entonces voy a tener C sub 1 más C sub 2 igual a 0, una ecuación. Y la otra será para 1. C sub 1 por E más C sub 2 por E a la menos 1 igual a 0. Con esas dos, resuelve y encuentra cuánto vale C1 y C2. Y va a encontrar que eso vale 0, ¿no? Ese es un ejemplo que tiene resuelto. Esto está en la página 97. Y en el ejercicio, tiene el ejercicio 1, tiene el sistema de funciones 1, x, x cuadrado, x cubo. O sea, tiene 4 funciones y dice que son linealmente independientes en todos los reales. Entonces, ahí hace un comentario y concluye que son linealmente independientes, ¿no? Dice, solamente cuando lo multiplica cada una de esas funciones por alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, y puede cumplirse para todos los valores de X reales solamente cuando las 4 constantes alfas son 0, ¿no? El ejemplo 2 habla ya de forma general
de funciones exponenciales, de tres funciones, e a la caso 1 de x, coma, e a la caso 2 de x, coma, e a la caso 3 de x, y quiere saber si son linealmente independientes. Entonces ahí aplica otra metodología de trabajo y demuestra que son linealmente independientes. Después demuestra un tercer ejemplo para el sistema e a la alfa x por seno beta x, coma, e a la alfa x coseno beta x, con beta diferente de 0. También demuestra que son linealmente independientes. Y el cuarto ejercicio que trabaja es seno de x, coma, seno de x más pi octavos, coma, seno de x menos pi octavos. Dice que son linealmente dependientes en el intervalo de menos infinito a infinito. Tiene 4 ejercicios, y cuando ustedes lo lean, les voy a tomar fotos para los que no tienen el libro, y puedan leer, y no hace mucho sustento cómo demuestra que las constantes son cero, ¿no? En el último caso, ya encuentra que no todas las constantes son iguales a cero, por lo tanto dice que son linealmente dependientes. Pero acá utiliza otro método, utiliza el método de valor numérico. Escoge 3 valores para x distintos, escoge x igual a 0, x igual a pi cuartos y x igual a pi medio, ¿no? Evalúa y resuelve el sistema por determinantes y logra demostrar que las constantes alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son distintos de 0. Por lo tanto, dice que son linealmente dependientes. Después pone un comentario. Dice, se puede enunciar otro criterio de independencia lineal para el caso de dos funciones, ¿no? Ojo, solamente cuando hay dos funciones, recuerden que yo le estoy poniendo acá e a la x y e a la menos x. Solamente en el caso de que existiesen dos funciones y pregunten si son linealmente independientes o no, dice, las funciones φ1 de x y φ2 de x son linealmente independientes en el intervalo a, b, si la razón φ1 de x entre φ2 de x no es idénticamente constante, ¿no? Entonces, si a usted le dan dos funciones, usted las divide, y si no es constante, entonces son linealmente independientes. Entonces, si yo divido I1 entre I2, e a la x entre e a la menos x me sale e a la 2x. No es constante, es variable. Por lo tanto, estas dos funciones son linealmente independientes, ¿no? Si el cociente resulta constante, entonces las funciones son linealmente dependientes. Ese otro comentario que hace Macarenko en la página 101, ¿no? Y habla de la función, como ejemplo 5, las funciones tangente de x y cotangente de x, dice, son linealmente independientes en el intervalo de 0 a pi medio, intervalo abierto de 0 a pi medio, puesto que al dividir tangente entre cotangente, que sale tangente cuadrado, es diferente de esta constante. Entonces, acá tienen 6 ejemplos resueltos, que no es la característica del libro, porque generalmente resuelve 1 o 2 ejercicios y pasa a otro problema, ¿no? Acá yo lo he hecho de otra forma, ¿no? De otra forma. Yo derivo, esta es la condición 1, derivo y tengo esta expresión. Entonces tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, con esas dos ecuaciones voy a resolver para encontrar C1 y C2 por distintas formas. Y acá es fácil, ¿no? Puede ser por determinantes, pero acá se dan cuenta que si yo sumo 1 y 2, se van los segundos sumando, que tienen signos opuestos, y se duplica el primer sumando. Entonces, tengo ahí, sumo 1 y 2, y me queda 2 veces C1 por e a la x igual a 0. La exponencial no puede ser 0. El factor 2 tampoco. Por lo tanto, la única forma para que ese producto sea 0 es que C1 sea 0. Ahora, yo resto 1 menos 2. Se simplifican los primeros términos de ambas ecuaciones 1 y 2, porque tiene el mismo signo, y se duplica el segundo término, C sub 2 por e a la menos x. Menos C sub 2 a la menos x se duplica. Entonces tenemos 2 veces C sub 2 por e a la menos x igual a 0. Ahí también se concluye que solamente eso es factible si C sub 2 vale 0. Entonces son dos funciones
y he demostrado que las dos constantes son nulas. Por lo tanto, yo digo que esas funciones son linealmente independientes. ¿Ya? Ojo, no indica la definición cómo obtener los valores de las constantes, si son cero o no son cero. Simplemente la definición. Si por lo menos una constante no es cero, entonces son linealmente dependientes. Si todas son cero, se llaman linealmente independientes. También les decía yo que tengo la ecuación 1 y ahí valor numérico, como dos problemas que resuelve Macarenko. Le doy x igual a 0 y tengo c1 más c2 igual a 0. Le doy a x logaritmo de 2. Entonces voy a tener c1 por exponencial logaritmo de 2, me sale 2. Entonces voy a tener 2 veces c1 más c2 por e a la menos logaritmo de 2, que va a ser un medio. Entonces tengo 2 veces c1 más un medio c2 igual a 0. Otra ecuación, c1 más c2 igual a 0. Resuelvo y ahí también determino que c1 y c2 va a ser igual a 0. O sea, ya tenemos, por el momento, tres formas para resolver cuando dos funciones son linealmente independientes, ¿no? Pero la división entre esas dos, si no sale constante, sale variable, son linealmente independientes. Si el cociente es constante, son linealmente dependientes. Puede ser por valor numérico o por derivada. Ya tenemos tres métodos, ¿no? Pero cuando ya son tres o más funciones, ya no hay la división. Entonces, nos queda entonces el valor numérico o las derivadas sucesivas, ¿no? Si son tres funciones, tengo que tomar dos derivadas. La función original, la condición de las n funciones y las derivadas. Formar un sistema de 3×3 para resolver. Ahí tengo este problema de Macarenko también, ¿no? Acá vamos a ver otra técnica. Como le decía, la definición no me dice cómo encontrar las constantes. Entonces he visto algunos problemas del Macarenko que no tengo que dar valor numérico, nada, pero sí poder encontrar, digamos, que eso sea 0. Acá si dividimos, seno cuadrado entre coseno cuadrado, tangente cuadrado, entonces van a ser linealmente dependientes, ¿no? Dependientes. Acá derivo. Entonces la derivada del seno cuadrado, seno de 2x, la derivada del coseno cuadrado, menos seno de 2x, ¿no? Entonces ahí factorizo seno de 2x, y me queda c1 menos c2 igual a 0. Entonces, esto es variable, por lo tanto, para ciertos valores de x, esto no va a ser 0. Es decir, cuando 2x sean distintos de pi, eso nunca va a ser 0, ¿no? Entonces, excluimos esos valores y ya C1 menos C2 va a ser 0. Ya tengo esto y reemplazamos en esta expresión, ¿no? Donde vea C2, reemplazo por C1 y esto me queda C1 por seno cuadrado más coseno cuadrado. Y entonces esto vale 1 por identidad y C1 por 1 igual a 0, C1 me queda 0. Ya encontré que C1 vale 0 y por lo tanto de alfa, como C2 es igual a C1, C2 también va a ser 0, por lo tanto son linealmente independientes, ¿no? Ahí tenemos esa expresión. Y como son dos funciones, entonces esta segunda función, logaritmo de x al cuadrado, es 2 logaritmos de x. 2 logaritmos de x entre logaritmo de x me sale 2. Si el cociente de la función sale una constante, son linealmente dependientes, ¿no? Entonces sería linealmente dependiente. Entonces, acá fíjense, yo tengo esta expresión, combino una constante por la primera función logaritmo, más otra constante por la segunda función, y es igual a 0. Ahora, esta potencia pasa a este lado.
Entonces voy a hacer algo diferente ya de derivar para resolver como se ha hecho anteriormente. Yo puedo escoger, digamos, C1 igual a 2 y C2 igual a menos 1. ¿Ya? Ojo, C1 escojo 2 y C2 escojo menos 1. Entonces tengo 2 veces el logaritmo de X más 2 por menos 1 logaritmo de X, esa suma algebraica da 0. Y estoy viendo que se cumple esa identidad igual a 0 para dos constantes distintos de 0. He escogido C1 igual a 2 y C2 igual a menos 1, que no son los únicos valores que hacen 0, pero basta encontrar valores distintos de 0, no todos ellos nulos, para decir que son linealmente dependientes. Entonces, eso también es una forma de cómo determinar la dependencia o independencia. No se olviden que no indica cómo encontrar las constantes. Yo ya les mostré valor numérico, derivadas sucesivas, o hacer uso de propiedades, ¿no? Ahí está. Escojo C1 igual a 2 y C2 igual a menos 1 y se cumple eso, ¿no? Son linealmente dependientes. Método 2, derivo. Entonces, derivar el logaritmo, 1 sobre X, derivar este logaritmo 1 sobre X, multiplico por X y tengo C1 más 2C2 igual a 0. C1 igual menos 2 veces C2. Lo reemplazo en la ecuación 1 y factorizo el logaritmo. Bueno, ahí salió 0 directamente y se cumple entonces, ¿no? Ya tenemos entonces otra manera de encontrar la dependencia o independencia. A nosotros nos interesa que las funciones que encontremos sean linealmente independientes para que formen la base de la solución. Estar haciendo eso para pocas funciones es fácil para 2, 3 funciones, quizá para 4 también, pero cuando tengan n funciones, no solo es que estamos resolviendo una ecuación de orden n, ya se hace un poco no manejable, ¿no? Entonces ahí entra el conocimiento, el trabajo que hizo el matemático ruso Brodsky, y lleva el nombre de Browskiano, ¿no? Dice el Browskiano o determinante de Brodsky para decidir la dependencia o independencia lineal de las funciones. Si tengo n funciones, esa dependencia o independencia la proporciona el Browskiano o el determinante de Brodsky, ¿no? Pero acá está el teorema. Da las n funciones, f1 de x, f2 de x, f3 de x, sucesivamente f1 de x, supongamos que estas funciones se admitan derivadas hasta el orden n-1, ¿no? Si son n funciones, por lo menos debe ser diferenciable al menos n-1 veces. Entonces, alistamos un determinante donde en la primera fila se ponen las n funciones. En la segunda fila, las primeras derivadas de esas funciones. En la tercera fila, la segunda derivada de las n funciones, o en todo caso, las derivadas de la fila anterior. Derivo eso y tengo eso, ¿no? Y así sucesivamente, en la fila de orden n-1 aparecen las derivadas de orden n-2. Y en la última fila n aparecen las derivadas de orden n-1. Ese determinante, que se denota como W entre corchete F1 de X, F2 de X, F3 de X, sucesivamente F1 de X, a eso se le llama el Browskiano o determinante de Brodsky. Algunos libros ya no ponen F1 de X, sino solamente F1, F2, F3 y así sucesivamente, ¿no? O I1, I2, I3, I sub n igual a 0. Ese es el determinante de Brodsky. Dice, si ese determinante de Brodsky es idénticamente nulo, entonces las n funciones son linealmente dependientes, ¿ya? Son linealmente dependientes. Entonces, si, acá es la proposición, si P, entonces Q, ¿no? Si P, entonces Q. Entonces, entonces el equivalente lógico va a ser no Q, implica no P. Entonces la negación de dependiente va a ser independiente. Entonces,
si su determinante es distinto de 0. Entonces acá tenemos las funciones. Por el método del cociente, seno de x y coseno de x me sale tangente a x, es variable, por lo tanto son linealmente independientes. Ahora aplicamos el browskiano, b doble de i1 y 2, determinante i1 y 2, la primera derivada. Acá ponemos las funciones seno, coseno, y en la segunda fila derivamos, ¿no? Y ejecutamos, me sale menos a seno cuadrado de x, menos a coseno cuadrado, factorizo, y me sale menos a. Se supone que eso va a ser distinto de 0, entonces ya tenemos que ese browskiano es diferente de 0. Si el browskiano es diferente de 0, entonces las funciones que les dan son linealmente independientes. Entonces, este trabajo lo hizo ese matemático ruso Brodsky para n funciones. Acá, estas funciones deben ser linealmente independientes. Si dividimos, sale diferente una constante. Si aplicamos el browskiano, en la primera fila las dos funciones, en la siguiente las derivadas. Derivada de x1, derivada de logaritmo 1 sobre x, ejecuto, me queda 1 menos logaritmo, ¿no? Diferente de 0, por lo tanto, son linealmente independientes. Esa es otra forma, entonces, de encontrar. Acá hay otra forma. Acá, fíjense, voy a aplicar browskiano y después otro método. En la primera fila, estas dos funciones, arcoseno y arcocoseno. La de arcoseno, 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, y la de arcocoseno es la misma derivada de arcoseno, pero precedido de un signo negativo, ¿no? Ya tenemos eso. Ejecuto y me sale entonces esa expresión. Ahora, esto, arco coseno es pi medio menos arco seno, pero va a salir diferente de 0, ¿no? Por lo tanto, son linealmente independientes. Bueno, ahí tenemos salió el signo menos, factorizo el radical, y me sale arco seno de x más arco coseno de x para todo x entre menos 1 y 1, eso suma pi medio, multiplicado por ese radical, ¿no? Entonces el browskiano es diferente de 0, por lo tanto son linealmente independientes. Entonces acá, fíjense, ustedes pueden tener una solución más rápida. Pongo, en este caso, para saber si estas son linealmente dependientes o independientes, entonces a este I1 lo multiplico por C1 y pongo C1 por arco seno de x más C2 por arco coseno de x igual a 0. Entonces cojo, en este caso, C1 y C2 igual sería a 1. Entonces, si escojo igual a 1, tengo entonces 1 por arco seno más 1 por arco coseno, y eso sale pi medio, ¿no? Entonces, no, ahí no saldría 0, ¿no? Tiene que salir 0. No podría ser de esa forma. Bueno, ahí tenemos ya, con la derivada sucesiva así va a salir, ¿no? Algo parecido a esto. Ahí tengo 3 funciones, y estas funciones van a ser linealmente independientes, ¿no? Esto lo van a recordar porque cuando, por ejemplo, yo estoy resolviendo, por decir una ecuación de tercer orden, y cubo, y tercera, menos i igual a 0, ¿ya? Entonces, y cubo menos 1 no sería. Podríamos ver, digamos que tengo una ecuación d menos 1, ojo, d menos 1 al cubo por i igual a 0, ¿verdad? Ojo, d menos 1 al cubo igual a 0. Es decir, tengo tercera derivada menos 3 veces la segunda derivada más 3 veces la primera derivada menos i igual a 0. Es decir, yo les pido resuelvan tercera derivada menos 3 veces la segunda derivada más 3 veces la primera derivada menos i igual a 0. Aplicando el operador d, eso sale d cubo
menos 3D cuadrado más 3D menos D menos 1, perdón, todo eso por I. Entonces es un cubo perfecto, D menos 1 al cubo. Entonces cuando ese D menos 1 sale 0, ya tengo una solución R igual a 1, por lo tanto la solución va a ser E a la X. Y vamos a ver que un método de solución es cuando hay una raíz múltiple, ya esa función no se le multiplica por una constante, sino por un polinomio de grado K-1, donde K es la multiplicidad. Como tengo D-1 al cubo, la multiplicidad es triple. Entonces debo asociar un polinomio cuadrático. Entonces yo voy a tener que poner una constante por X cuadrado, más otra constante por X, más otra constante por 1. Todo eso multiplicado por R a la X y va a ser la solución de la ecuación que le estoy mencionando. ¿Ah? Esa I tercera menos 3I segunda más 3i' menos i igual a 0. ¿Ah? Por ahora solamente me está pidiendo determinar la dependencia e independencia. Estas van a ser linealmente independientes. Ahí aplico el browskiano. En la primera fila las tres funciones, en la segunda fila las derivadas anteriores, en la tercera fila es la segunda derivada de las funciones originales o la derivada de la fila anterior. Y ya derivo y evalúo. Puedo desarrollar por la tercera fila, ¿no? Y tercera columna, porque acá estos dos términos son ceros, ¿no? Yo solamente ya me queda esto. Acá lo he hecho de otra forma, por la primera, esto sería 1, por esta determinante está acá, que puede ser menos x por esta, pero voy a tener un determinante 0, 2x, 0, 2x, como estas dos filas son 0, lo anula. Después x cuadrado multiplicado por el determinante 0, 1, 0, 0, y también da 0, ¿no? Pero más rápido, allá el determinante por la tercera columna y tercera fila, que esto vale 2. Y de ahí también le va a salir que sale 2, ¿no? Es la diagonal del producto. Acá ustedes pueden recordar propiedades de los determinantes y aplicarlo para que su solución sea más rápida, ¿no? Acá yo lo he hecho por efectuando esos determinantes. Como es distinto de 0, será linealmente independiente. Bueno, ahí también hay tres funciones, ¿no? Tres funciones que van a ser linealmente independientes. Un poquito se complica más las derivadas, se ejecuta todo eso y se simplifica, ¿no? Y sale 2 logaritmos cubo de x. Como es diferente de 0, son linealmente independientes. Esto vamos a ver, estas tres soluciones, vamos a tenerlas cuando tengamos una solución que se llama las ecuaciones de Lagrange, ¿no? O Euler, ¿no? Euler-Cauchy. Entonces ahí tenemos una ecuación diferencial que vamos a dar este tipo de solución. Acá hay otro teorema. Las n funciones son linealmente dependientes si al menos uno de ellos se puede expresar como una combinación lineal de la restante, ¿no? Eso ya lo vieron ustedes en geometría analítica, ¿no? O álgebra lineal también. Acá la idea es que ustedes reconozcan que las funciones que ustedes obtienen son linealmente independientes, ¿no? De eso se trata. Y ahí hay varios ejercicios que pueden realizar. La mayoría de estos ejercicios los he sacado del libro de Makarenko. Noten ustedes, cuando tengo exponencial por seno y exponencial por coseno, esas van a ser linealmente independientes. Ahí está la demostración. Multiplico con una constante, quito la exponencial y me queda esto, derivo y ahora resuelvo, ¿no? Y demuestro que C1 y C2 van a ser 0. C1 vale 0 y reemplazando en la ecuación 1, acá si C1 vale 0, que me queda C2 por coseno igual a 0, por lo tanto C2 también vale 0. Son linealmente independientes.
De eso se trata entonces, acá por determinante por gaussiano, variable, distinto de cero, el de gaussiano, por lo tanto linealmente independiente. Acá estas tres funciones, con A, con B y con C diferentes, son linealmente independientes. Ya tenemos ahí. Eso sale, este determinante, recuerden ustedes, es el determinante de Vandermonde, ¿no? Cuando ustedes se ejecute, para n funciones, entonces se va a formar el determinante de Vandermonde. Ahí está, ¿no? Va a ser una exponencial a la suma de esas coeficientes de las exponenciales y por la diferencia sucesiva de cada una de ellas, ¿no? Es el determinante de Vandermonde. Bueno, pasamos esto, ya ustedes chequean, corrigen donde puede haber errores. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Ah. Entonces vamos a ver la metodología de trabajo para resolver una ecuación diferencial. Primero, homogénea. Si es homogénea, segundo miembro igual a 0. Las distintas derivadas solamente van a estar multiplicadas por constante. ¿Ya? Ojo, por constante. Ahí dice por coeficiente constante. Esos problemas son los más fáciles. Solamente se requiere que ustedes manejen el álgebra. ¿Ya? Solamente encontrar las raíces de ecuaciones polinómicas, nada más. Entonces, tenemos la ecuación estándar, 1 igual a 0. Esto en la nomenclatura del operador D va a ser A sub 0 D a la N de I, A sub 1 D a la N menos 1 de I, y sucesivamente A sub N menos 1 por D de I, A sub N por I igual a 0, ¿no? Ahí nomenclaturamos, para no estar escribiendo A sub 0 de X, A sub 1 de X, simplemente en los libros van a aparecer A sub 0, A sub 1, A sub 2, no significa que sean constantes, pueden ser funciones variables, pero en este caso sí estamos viendo de coeficientes constantes, ¿no? Ahí está, de coeficientes constantes, ¿eh? Ojo, coeficientes constantes. Acá, más o menos, con lo que yo encontré en los libros, no hacen comentarios, pero de frente hacen cómo opera esto, pero yo, como le estaba comentando, plasmo una ecuación lineal de primer orden, ¿ya? Así, y' más AI igual a 0, variables separables, diferencial de I sobre diferencial de X más I, como está acá, luego paso a dividir, y tengo diferencial de I sobre I, más A de X, que pasa al otro lado, tengo esto, I va a ser exponencial a la menos AX más E sub 1, y esto es E a la menos AX por E a la C sub 1, pero E a la C sub 1 es una constante, y la solución va a ser una constante por E a la menos AX. ¿Ya? Eso sería el método, digamos, que nos hubiesen planteado nosotros al principio de resolver este problema cuando estábamos viendo el método de variables separables, ¿no? Ahora vamos a hacer de otra manera, fíjense. Si nosotros aplicamos el operador D, esto va a ser D de I más AI igual a 0. Factorizo y tengo paréntesis D más A multiplicado por I igual a 0. Entonces el polinomio característico es D más A igual a 0. Cuando yo quiero hallar la ecuación característica, cambio D, que es una derivada, por R, que es un parámetro. Entonces, la ecuación característica va a ser P de R
igual R más A igual a 0. R más A igual a 0 y sale que la raíz es igual a menos A. Entonces, si tengo la raíz menos A, la solución va a ser E a la menos AX por una constante. ¿Ya? Ese es el método rápido que tiene la característica de estos tipos de ecuaciones. Entonces, en los libros sí está, para una solución de una ecuación de orden n, simula una solución tipo potencial, exponencial, e a la rx, ¿no? Simula eso de ahí, y si esto va a ser la solución, entonces cuando se reemplace esta función y sus distintas derivadas, entonces ya voy a reemplazar y eso va a quedar una identidad, ¿no? Entonces ahí dice, entonces esta función y todas sus derivadas deben satisfacer la ecuación de orden n. Entonces ahí tenemos y' r por e a la rx, y segunda, r sale constante, la derivada de esta exponencial, r veces la exponencial, con el r cuadrado, derivo la segunda derivada, r cubo, y así, la enésima derivada, r a la n, ¿no? Ya saben que cuando es derivada no se pone comitas, ¿no? O sea, como un acento viene a ser acá, ¿no? Ya. Reemplazamos eso en la ecuación. Recuerden que la ecuación 1 está a sub 0 por la enésima derivada, y esa enésima derivada es r a la n por e a la rx, ya está. Después el segundo término, a sub 1 por la derivada de orden n menos 1. La derivada de orden n menos 1 va a ser r a la n menos 1 por la misma exponencial. La derivada sigue a sub 2 por la derivada de orden n menos 2. La derivada de orden n menos 2 va a ser r a la n menos 2 por la misma exponencial, sucesivamente. El antepenúltimo término es a sub n menos 2 por la segunda derivada. Y la segunda derivada es r cuadrado por e a la rx. Luego viene a sub n menos 1 por i', pero i' viene a ser r por e a la rx, más a sub n por i. Y se ha supuesto que es la solución e a la rx. Ahí factorizamos la exponencial e a la rx. Y me queda esto de acá. Si ustedes se dan cuenta, esto de acá es igualito al polinomio característico, que era así, a sub 0, d a la n, más a sub 1, d a la n menos 1, más a sub 2, d a la n menos 2, punto suspensivo, más a sub n menos 2 por d cuadrado, más a sub n menos 1 por d, más a sub n, y acá está multiplicado por i, igual a 0. Entonces, ese es el polinomio característico. Ahora, a ese polinomio PND, ustedes lo evalúan, cambian D por R y lo igualan a 0. Entonces, si este polinomio característico que está utilizando el parámetro D, donde vea D cambio R, va a salir A sub 0, R a la N, todo esto, y eso se iguala a 0. Esto viene a llamarse la ecuación característica, y es la clave de los métodos de solución acá, ¿ya? Ojo, a eso se llama la ecuación característica que ustedes directamente pueden formar de la ecuación diferencial que le tienen. No tienen que decir cambio, todo esto, sino directamente van a tener esto de acá. Y la clave está acá. Entonces, resolver eso. Entonces, ahí hay libros, como el Macarenco, que lo trabaja en campo complejo. Hay otros libros también. Pero ojo, cuando ustedes trabajan en el campo complejo, que es donde se hacen las demostraciones, o sea, si ustedes quieren ver demostraciones de esto, muchas demostraciones que van a estar en esta parte, los libros no lo hacen. Simplemente van a leer ustedes que esto funciona así y lo aplican. Pero algunas de ellas están demostradas en un curso superior que se llama variable compleja. Los alumnos de sistemas que el próximo ciclo van a llevar matemáticas aplicadas, ahí van a ver algunos teoremas que yo voy a utilizar en este curso para la solución, ¿no? Y de la variable compleja bajan a la variable real, ¿no? Pero no se puede sustentar a este nivel. Hay algunas demostraciones que requieren métodos más avanzados de conocimientos matemáticos. ¿Ah? Entonces, directamente yo escribo, entonces fíjense, en la ecuación estándar que tenemos a sub 0 por la enésima derivada, más a sub 1 por la derivada de orden n menos 1, más a sub 2
la derivada de orden n-2 sucesivamente a sub n-2 por la segunda derivada, más a sub n-1 por la primera derivada, más a sub n de i igual a 0, cambio entonces esas derivadas por r a la n. ¿Ya? Cambio la derivada enésima de i por r a la n. Entonces ahí sale esta ecuación. Esta es la derivada enésima, se cambia por r a la n. Esta es la derivada de orden n-1 por r al n-1 por su respectivo coeficiente. Y no olvidarse los dos últimos términos. Acá a veces el alumno comete el error. Este penúltimo término es a sub n menos 1 por i'. Entonces yo estoy diciendo que cambio i a la n por r a la n. Entonces como este es i', cambio por r a la 1. Y esto era a sub n por i. Y no se ha derivado nada. Entonces n vale 0. Yo digo cambio por r a la 0, que vale 1, multiplicado por a sub n. A veces el alumno se va a olvidar y en el último término le va a poner r y malogró toda la ecuación. ¿Ya? Ojo, el término que va multiplicado a la sub n, que es el i, solamente queda a sub n. El término a sub n menos 1 que va por i' se le cambia por r a la 1 y así sucesivamente. Esta es la ecuación característica y entonces ahí está la clave para nuestro problema. Yo me indicaba que hay libros que trabajan todo en el campo complejo, pero ¿qué pasa? Si yo tengo una variable real para x, puede ser que la solución y sea real, puede ser que sea imaginario puro o puede ser que sea complejo, porque no sabemos. Entonces queremos que para soluciones reales aparezcan, para variables reales aparezcan soluciones reales. Entonces ahí vamos a estandarizar, ¿ya? Y entonces para eso vamos a trabajar nosotros en 4 casos, ¿ya? Ojo, hay alumnos que a pesar que se dice eso, cuando expresen su solución lo van a dar en campo complejo. Yo no quiero el campo complejo, quiero el campo real. Y acá entonces la solución de esta ecuación 4 la vamos a analizar en 4 casos distintos. Que todas las raíces sean reales y diferentes. ¿Ya? Ese sería el primer caso. Segundo caso, que todas las raíces sean reales, pero que algunas se repitan. Segundo caso, que esa ecuación, el tercer caso, esa ecuación 4 tenga por lo menos una solución compleja, pero simple. ¿Ya? Ojo, de esa ecuación de grado n, cuando ustedes resuelven, por lo menos debe haber una solución compleja simple. Es decir, que cuando se factorice, aparezca un trinomio cuadrado cuyas raíces sean complejas conjugadas. Eso sería el tercer caso. Y el cuarto caso sería que esa ecuación 4 que se está mostrando ahí en la pantalla tenga por lo menos una solución compleja, pero que sea múltiple. ¿Ya? Que sea múltiple. Ahí dice, en general la ecuación característica 4 tiene n raíces en el campo complejo. ¿Ya? En el campo complejo. Ahí, esto ya corresponde al álgebra. Ustedes pueden revisar el libro de álgebra. Entonces, ahí tenemos las n raíces, ¿no? Entre las que pueden haber raíces múltiples. Entonces, podrán presentarse los siguientes casos. Raíces reales y distintas, raíces reales múltiples, tercero, raíces complejas conjugadas simples y algunas complejas múltiples. Son los 4 casos. Caso 1. El caso 1, todas las raíces son reales y son distintas. Ojo, todas las raíces son reales y son distintas. Entonces tengo R igual a R1, R igual a R2, R igual a R3, RI igual a R y R sub N. Todas son reales y distintas. Por cada raíz que yo tengo, ustedes van a escribir una solución E elevada a esa raíz. E a la R1 de X, E a la R sub 2 de X, E a la R sub 3 de X, y así sucesivamente. Entonces, estas funciones
todos los R son distintos, son soluciones linealmente independientes. Y entonces la solución general va a ser la siguiente. La solución general de la ecuación de coeficientes constantes con segundo miembro igual a 0, lineal de orden n, por cada función que se ha encontrado, multiplicamos por una constante. Ojo, ustedes no tienen que demostrar que esas funciones son linealmente independientes. ¿Eh? Eso está demostrado en algunos libros. No tanto demostrado, sino está expresado. Pero donde está demostrado es en el libro de Morris. En el libro de Morris, ahí justamente trabaja para orden n, y justamente trabaja todo eso y encuentra que el determinante que da es el determinante Barrett-Munde, que deben haber encontrado ustedes en álgebra lineal, ¿no? Para esas funciones que están ahí. Nosotros solamente escribimos ahí las soluciones y esa es la solución. Primer caso, entonces, va a ser muy simple. Resolver ecuaciones polinómicas no es difícil. Yo trabajo bastante tiempo en esto, casi 40 años, y he resuelto casi todos los problemas de los libros. Y sinceramente les diré que yo me habré complicado en unos 3 a 5 ejercicios, en más de 300 problemas que he resuelto. Y yo he resuelto ejercicios de orden 256, por ejemplo, la derivada de orden 256, para aplicaciones a circuitos electrónicos, ¿no? Ahora ya no se usa eso, pero cuando yo estudiaba y cuando estaba enseñando al principio, tenía esos tipos de problemas. Entonces he resuelto problemas de grado 64, eso. Y yo nunca me ha gustado usar calculadora ni computadora casi, entonces todo lo hago manual porque constantemente estoy refrescando mi teoría, ¿no? Entonces no ha sido difícil, salvo en algunas ocasiones donde se presenta una cúbica, ¿no? Y ahí tengo que tener a la mano la ecuación de Cardano para recordar la fórmula, que no es tan directa, para resolver una ecuación cúbica, ¿no? Ahí está el ejemplo, ¿ya? Entonces, sea I igual a E a la Rx, ya ustedes cuando enfrenten a este problema puede valer punto y medio en la práctica, ¿no? Ojo, esta semana ya, a partir del jueves más o menos, vaya apareciendo sus prácticas. He tenido mucho trabajo. También estoy estudiando una maestría. Esta semana que ha pasado también ha sido muy trabajosa. He tenido exámenes, todo, presentar trabajos. Eso me ha llevado a un retraso, ¿no? Espero que tenga un poco de paciencia. Yo formo parte de una comisión, presido una comisión de reestructuración de los cursos que se están dando del primer a cuarto ciclo, ¿no? En la universidad, o una resolución rectoral. Entonces, constantemente nos estamos reuniendo para ver los sílabos de las distintas facultades en las diversas matemáticas. Coordino con los profesores de física, de química también para que se vea una estructura mejor. También formo parte del CEUNI, Comité Electoral. Felizmente ya mi función termina a mediados de julio. Había terminado en marzo, pero como quedó una facultad sin elección de decano y algunos profesores en otras facultades ascendieron, entonces la asamblea universitaria en algunos puestos quedó un poco vacía, lo mismo que algunos miembros de algunas facultades. Entonces hemos hecho las elecciones complementarias. Eso también quita un poco de tiempo. Cuando llevamos a cabo las elecciones generales, ahí nos quitaba más tiempo. Teníamos reuniones de 5 o 7 horas el ciclo pasado, ¿no? Sábado, domingo, día de semana, cualquiera nos llamaban y estábamos ahí a tiempo completo. Además que estoy dictando los cursos acá y trabajo también en el CEPREUNI. Entonces, y estudio la maestría, entonces una labor muy recargada, pero ya estoy terminando la primera práctica, lo que sí, creo que me faltan 4 temas, 5 temas, la mayoría ha salido bien en la primera, pero hay temas de la prueba de entrada que casi no se nota. Le voy a enviar mañana la foto y voy a tener que entrar a la computadora a leer, al menos a ver si se puede ver ahí, ¿no?
pero las impresiones que he hecho casi no se notan. Entonces tomen fotos que se puedan visualizar, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces, cuando ustedes se enfrenten a esto, que yo les digo que esto puede valer 2 puntitos, no hacer lo que yo muestro acá, sino decir, cambio, para encontrar la ecuación característica, cambio la enésima derivada por r a la n. Entonces, esto se convierte r cuadrado menos 3r más 2 igual a 0. Entonces, tienen una ecuación algebraica, r cuadrado menos 3r más 2 igual a 0. Entonces, me queda factorizado r menos 2 o r menos 1 igual a 0. Entonces, tengo una raíz 1 y una raíz 2. Por lo tanto, por la raíz 1 tengo la solución e a la x. Por la raíz 2, e a la 2x. Las raíces son reales y son diferentes. Y la solución de ese problema va a ser C1 por e a la x más C2 por e a la 2x. Ya está resuelto ese problema, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Entonces acá estoy diciendo, para que constaten, sea i igual a e a la rx, su primera derivada, r veces e a la rx, su segunda derivada es esta de acá, multiplicado por r, ahí está r cuadrado, y reemplazo. Estas 3 funciones las reemplazo en la ecuación. Ahí está la i segunda, r cuadrado por e a la rx, menos 3 veces i prima, r por e a la rx, más 2i, 2 veces e a la rx. Factorizo, ojo acá, este r no está, esto debe desaparecer. Exponencial a la rx, eso sí, de los 3. Y sale r cuadrado menos 3r más 2 igual a 0. Por eso yo les decía, de frente ustedes pueden ir a la ecuación, cambiar la potencia, el orden de la derivada por la potencia de r cuadrado menos 3r más 2, y esta es la ecuación, y ahí trabajan. Esta es la ecuación que deben trabajar, ¿no? Entonces ya está ahí. Justo hago ahí obtener reemplazando la enésima derivada por r a la n. Ya resuelvo eso, factorizo, ahí están las dos raíces, 1 y 2, por esta raíz, exponencial a x por una constante, por esta raíz, exponencial a 2x por c sub 2. ¿Ya? Ojo, no tienen que demostrarme que estas son soluciones linealmente independientes. Ya la teoría, todo eso, se demuestra que cuando las raíces todas son reales y diferentes, va a salir, como le digo, el determinante de Vandermonde, y ahí se va a ver que esas son diferentes, ¿no? Linealmente independientes. Entonces, directamente encuentro las raíces y escribo la solución. Acá también, ¿no? Esto sería r cuadrado menos 2r menos 3. Entonces va a ser r menos 3 por r más 1. Y entonces ya tengo las dos raíces. R igual a 3 y R igual a menos 1. Está R1 igual a menos 1, R2 igual a 3. Por lo tanto, ya tengo ya raíces reales y distintas. Entonces, en el primer caso, y puedo escribir mis soluciones, ¿no? Acá he reemplazado el orden de la derivada por la potencia de R, R cuadrado, menos 2R, menos 3. No se olviden que este I no se ha derivado nada. Entonces, es I entre paréntesis 0. Este sí, 1. Este sí, 2. Entonces, esta función que no se ha derivado nada es I entre paréntesis 0. Es decir, no se ha derivado nada. Y si I a la 0 se reemplaza por R a la 0, queda 1. Multiplicado por menos 3, me queda menos 3. ¿Ya? A veces el alumno, no sé por qué, acá al último término lo multiplica por R y valora todo el problema. Ya factorizo, encuentro las raíces, veo que son diferentes y la teoría me dice que combino las exponenciales de esos dos números, ¿no? Ya está la solución. E a la menos x más e a la 3x y cada una de ellas multiplicada por la constante. Acá es 3r cubo menos r cuadrado menos 2r, no se hagan olvidar. A veces el alumno acá imprime y ponen r nomás, perdón, ponen 2, no, y valoran todo, ¿no? Por eso que yo normalmente hago un paso intermedio y digo, esto es 3 d cubo de i menos d cuadrado de i menos 2d de i. Utilizo el polinomio característico, entonces voy a factorizar el i acá y me va a quedar paréntesis 3d cubo menos d cuadrado
menos 2D igual a 0, ¿no? Y de ahí paso a la característica. Acá de frente, ¿no? Cambio 3R cuadrado, perdón, 3R cubo menos R cuadrado menos 2R. Factorizo R, me queda 3R cuadrado menos R menos 2. Factorizo esto y me queda esas tres raíces. Ustedes observen que son reales y son diferentes. Por lo tanto, por cada raíz, esto va a ser e a la 0x, va a ser 1, por una constante. Esto va a ser e a la x por c sub 2, e a la menos 2 tercios de x por c sub 3. La combinación lineal, ¿no? Ahí está entonces todo esto. Ya está. Normalmente en la solución van a ver que cuando una raíz es 0, solamente aparece una constante, ¿no? Una constante. Raíces múltiples, reales. Acá falta aclarar raíces múltiples reales. En este trabajo pongo unos cuantos ejemplos bastante sencillos, ¿no? Para justificar lo que se va a afirmar. He puesto una ecuación que está acá, de coeficientes constantes homogéneas, y cuando ustedes escriban la ecuación característica, va a ser R cuadrado menos 4R más 4 igual a 0. Ojo, R cuadrado menos 4R más 4 igual a 0. Cuando ustedes factoricen, va a salir R menos 2 al cuadrado igual a 0. ¿Ya? Entonces tengo una solución real de multiplicidad doble. Ahí está, ¿no? Esto va a ser d cuadrado de i menos 4d de i más 4i, factorizo el i a la derecha, siempre a la derecha y a la izquierda el polinomio, ¿ya? No se olviden, no pongo i por el polinomio, sino el polinomio multiplicado por i igual a 0. Ahora, este es el polinomio característico, p en d, d cuadrado menos 4d más 4. Cambio d por r y digo que la ecuación característica p de r va a ser r cuadrado menos 4r más 4 igual a 0. Que ya saben ustedes que directamente de la ecuación puedo pasar a esto, y esto factorizado tengo esto acá. Entonces es una ecuación, algunos libros le llaman raíz doble, y ponen R1 y coma 2 igual a 2, ¿no? Otros libros le llaman una raíz de multiplicidad doble, ¿ya? De esa forma. Entonces acá tenemos R1, R2 igual a 2. Cuando yo ponga así numeritos, es decir, que se está repitiendo dos veces el exponente. Si esto hubiese sido un cubo perfecto, que lo había mencionado antes, con R menos 1 al cubo, entonces pongo R menos 2 al cubo, nomenclatura entonces R1, 2, 3, para indicar que es una raíz múltiple, y la raíz, si acá es 2, entonces pongo 2. Si es R menos 1 al cubo, pondré acá 1, ¿no? Ya está. Entonces, si nosotros no hubiésemos hecho esto, sino factorizado esto, de la forma, esto es R menos 2 por R menos 2, ¿ya? Ojo, voy a razonar de esa forma. R menos 2 por R menos 2 igual a 0. Un factor R menos 2 igual a 0, me sale una raíz R1 igual a 2. El otro factor R menos 2, me sale otra raíz R2 igual a 2. Entonces yo escribo que estas van a ser mis soluciones. Entonces va a ser e a la 2x y e a la 2x. Entonces voy a plantear esto de acá. C1 por e a la 2x, C2 por e a la 2x. Pero me doy cuenta que puedo factorizar y me queda C1 y C2. Entonces esta es una nueva constante. Entonces no he encontrado dos soluciones, sino una sola solución. Y la ecuación, por ser de segundo orden, debe tener dos soluciones.
Acá entonces implemento el método que Lagrange hizo para una ecuación de orden n, de manera genial, ¿no? Extraordinaria, pero yo lo estoy haciendo con un ejercicio muy particular. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? La constante lo convirtió en una función variable. Ojo, y dijo que la solución del problema planteado, y según a menos 4i' más 4i, va a ser una solución i igual a una función variable por e a la 2x. O sea, donde ese 2 sale la raíz múltiple, ¿no? Y hasta ahora hay que encontrar esa función. A esto a veces los libros le llaman u o le llaman c de x. Entonces, pero es una función variable. Entonces, ya está. Entonces, ahí está. ¿Ya? Fíjense. No es que aparezcan dos funciones porque estas no son linealmente independientes, solamente aparece una. Entonces vamos a encontrar la solución. Entonces dice que esa constante la transforma en una función variable multiplicada por e a la 2x. Indica que esta es la solución general del problema, de segundo orden. Si esta es la solución, quiere decir que cuando ustedes deriven esto dos veces y reemplazan en la ecuación, entonces ahí van a encontrar la condición para que se determine el U. Entonces determina, esa es una función variable, ahí está la derivada de un producto, y es U por e a la 2x, y' va a ser U' por exponencial, más U por la derivada de esto dos veces la exponencial. Ahora derivo esto, un producto U segunda por exponencial, derivo ahora U' por la derivada de esto dos veces U' por e a la 2x, y acá un producto 2U', que con este 2 4 veces, y acá derivo la exponencial dos veces, ¿no? Tener cuidado ahí, derivo esto, ya tengo esta solución. Entonces voy a reemplazar la segunda derivada, la primera derivada y la función original en la ecuación propuesta. Ahí está. Este es todo esto de acá, estos tres términos corresponden a la segunda derivada. Menos 4 veces la primera derivada, más 4 veces la función original. La función original, que estoy diciendo que es solución, es i por e a la 2x. Simplifico, y fíjense lo que va a salir. La segunda derivada de u por la exponencial e a la 2x igual a 0. Entonces, ese exponencial nunca es 0, por lo tanto la segunda derivada va a ser 0. Si la segunda derivada vale 0, entonces cuando ustedes resuelvan, eso integro una vez, es una constante, integro otra vez, es una lineal. Entonces tengo esta lineal. ¿Y cuál será mi solución? Entonces mi solución, no se olviden, que la solución del problema se asume que es u por la exponencial. U por la exponencial. Entonces ya tengo esto de acá, es entonces este u por la exponencial 2x. Y esa es la solución, ¿ya? Ahora, recordemos que esa ecuación factorizada era, ojo, d menos 2 al cuadrado por i igual a 0. La ecuación característica era r menos 2 al cuadrado igual a 0. Entonces, la raíz múltiple es 2. Por eso pongo e a la 2x. Pero como la multiplicidad es 2, se le está multiplicando esa función exponencial por un polinomio de coeficientes indeterminados de grado menor en una unidad. Si la unidad es doble, el polinomio que debe hacerse debe ser un polinomio lineal. Entonces directamente, ya no tiene que hacer todo esto, de frente usted se escribe. ¿Ah? Acá tengo otro ejemplo para un tercer orden. Son ejercicios preparados, ¿no? Acá también es I minúscula, ¿no? Y mi tercera derivada, menos 9 segunda derivada, más 27i' menos 27 igual a i. La ecuación, el polinomio característico va a ser d cubo menos 9d cuadrado más 27d menos 27 paréntesis por i. Entonces ya tengo el polinomio característico. La ecuación característica va a ser r cubo menos 9r cuadrado más 27r menos 27. Esa va a ser, ahí está el polinomio, ya está factorizado, ya tengo ahí. Si yo quiero escribir la ecuación característica, r cubo menos 9r cuadrado más 27r menos 27 igual a 0. A la ecuación característica ya le quito el i. Y me queda r menos 3 al cubo por i.
Entonces ahí está la ecuación característica, y pongo R igual a 3 es la raíz. Pero como la multiplicidad es triple, 1, 2, 3, ya está. Voy a hacer igual que el ejercicio anterior. Entonces, una solución va a ser e a la 3x por c sub 1. Pero la solución del problema, esa constante lo vuelve una función variable, u por e a la 3x. Y voy a derivar 3 veces y lo voy a reemplazar acá. Ahí está. La solución general es u por e a la 3x. Derivo una vez, derivo 2 veces, derivo 3 veces. Todas estas, junto con la función u, lo reemplazo en la ecuación original. Simplifico, ahí está, esta es la tercera derivada, menos 9 veces la segunda derivada, más 27 veces la primera derivada, menos 27 veces la función. Derivo, simplifico, y fíjense lo que va a quedar. Va a quedar la tercera derivada de u por la exponencial. La exponencial distinto de 0, me queda la tercera derivada. ¿De dónde viene esto? De un polinomio cuadrático. Ya está. Entonces noten ustedes que la solución va a ser esta función polinomial de segundo grado por e a la 3x. Esta es la función exponencial multiplicada por un polinomio de segundo grado. Ustedes no tienen que hacer esta operatividad, sino de frente, fíjense, ya tengo esta partecita de acá, la multiplicidad, tengo la ecuación diferencial, y acá está. Esta es una raíz múltiple. ¿Qué multiplicidad? Triple. Ahí está, triple. 1, 2, 3. ¿Cuánto vale la raíz? 3. La raíz, entonces, por esta raíz 3, pongo exponencial a la 3x. Pero ya no la multiplico por una constante, porque eso sería para una raíz simple. Este es múltiple. Cuando es múltiple, a esa exponencial se le multiplica por un polinomio de grado k menos 1. Como la multiplicidad es triple, acá va a ser un polinomio cuadrático. Y ahí entonces, de frente, ustedes evitan todo este proceso y escriben esta solución que está acá, ¿ya? De frente. Entonces, cuando es una raíz múltiple, era multiplicidad triple, a la exponencial elevada a la Rx se le multiplica por un polinomio de coeficientes indeterminados de grado k menos 1. Por ahí creo que he hecho otra de cuarto grado, no me acuerdo, que sea binomio. Ah, no está. Entonces acá está hasta el segundo. Mañana vamos a seguir, pero acá hay aplicaciones físicas, eso se va a ver después. Falta ver las ecuaciones de... Estos son aplicaciones físicas, falta ahí el caso tercero y el caso cuarto. Acá pueden ir leyendo, ustedes conocen algo de física, pero pasamos rápidamente. Hay varias aplicaciones físicas que se quedan en algunos libros que estaban propuestos. Esto todavía no lo vemos, tampoco. Resolve todavía. Este ya es método coeficiente de ecuaciones no homogéneas, ¿ya? Entonces, una vez que explique raíces complejas y complejas múltiples, ya entramos a esta partecita. Nos quedamos acá entonces. No sé si hay alguna sugerencia, alguna pregunta. Yo desearía que me apoyen. Sí que pasado me apoyaron algunas PPT. Se lo he pasado a ustedes, pero los otros PPT que me enviaron el ciclo pasado no los bajé a la computadora y he querido abrir y ya no se puede abrir. Creo que los han borrado y ya no puedo acceder a ese material, ¿no? Entonces, ustedes pueden, si quieren alguna nota adicional, en práctica puede ser hasta 3 puntos, pero en exámenes máximo hasta 2 puntos, de prepararme un material como que usted va a hacer la clase para 2 horas, ¿no? Yo le doy material, le doy referencia y los libros donde pueden buscar mejor trabajo del tema que se va a exponer, y bibliografías, de dónde son, quiénes hicieron ese trabajo, historia, dónde se aplica, ¿no? Ya depende de ustedes, me avisan con tiempo y ustedes tienen todo el sílabus. Dice, profesor, yo quiero hacer la 15ª semana esta clase. Yo les proporciono material, ¿no?
Nos quedamos acá entonces. Profesor, una consulta. ¿Esas ecuaciones individuales o grupales? ¿Cuál? ¿Los PPT? Sí, sí, sí. Máximo puede ser 2, porque es para una clase de 2 horas, ¿no? Así como yo estoy haciendo la clase hoy día, un material suficiente para 2 horas más o menos. Ok, profesor, Máximo gracias. 2. Nos quedamos acá entonces. Hasta luego.